Era una noche oscura y lluviosa en Madrid, la ciudad sumida en el eco de la lluvia, golpeando las calles empedradas. El restaurante, elegante pero sombrío, estaba casi vacío. Solo las luces tenues de las lámparas colgantes daban un toque cálido a la atmósfera, mientras que las sombras se alargaban por las esquinas del salón. Elon Musk, el hombre más famoso de la tecnología, entró en el restaurante con paso decidido. No quería llamar la atención, pero su presencia era inevitable. La gente lo miraba con asombro, sin poder evitar reconocer la figura que había dado forma al futuro de la humanidad. Sin embargo, al entrar, la confusión reinaba entre los camareros. Nadie sabía quién era, pero su aire serio y su porte inconfundible lo delataban. Su rostro, normalmente tan confiado, estaba marcado por la tensión. Había algo que no estaba bien, algo que lo hacía lucir vulnerable. Entre los camareros, uno se destacaba. Black, un joven de complexión fuerte y mirada penetrante, observaba a Elon desde el otro lado del comedor. Aunque aún no sabía quién era, había algo en su rostro que lo cautivó. Había visto esa expresión antes, en los ojos de aquellos que ocultaban más de lo que mostraban. Y Black, con su sexto sentido agudizado por años de trabajo en el restaurante, sintió que había algo que no encajaba. Este tipo, algo oculta, pensó Black, mientras sus pasos lo guiaban lentamente hacia la mesa de Elon. «Buenas noches, señor», saludó con una voz firme pero suave. «¿Le gustaría una mesa cerca de la ventana o preferiría algo más privado?» Elon levantó la vista, sorprendido por la cercanía del camarero. Al principio dudó, pero la calidez en la mirada de Black lo hizo sentir algo familiar, como si esta persona pudiera entender más de lo que parecía. «Una mesa tranquila, por favor», respondió Elon, su voz grave, pero con una leve tensión que Black no pasó por alto. A medida que Black lo acompañaba hacia su mesa, sentía que algo grande estaba por suceder. No era solo una oportunidad laboral para él. Sentía que estaba en el umbral de un destino mucho mayor, uno que lo pondría en el camino de secretos oscuros y decisiones que cambiarían su vida para siempre. Lo que no sabía Black era que, al ayudar a Elon Musk esa noche, estaba a punto de adentrarse en un torbellino de intriga, peligros y revelaciones que nunca habría imaginado. Y así comenzó una historia que nadie podría prever, ni siquiera Elon Musk, el hombre que parecía tener el control de todo, pero que, esa noche, entraba en un juego que pondría en riesgo más que su anonimato. La cena estaba siendo servida a la luz de las velas, mientras las sombras se movían suavemente sobre las paredes del restaurante. Black, con la destreza que lo caracterizaba, colocaba los platos ante Elon con una precisión casi artística. Pero, mientras servía el último plato, un extraño sonido lo hizo detenerse por un segundo. Un timbre de teléfono provenía de su bolsillo. La vibración era ligera, pero lo suficiente como para sobresaltarlo. Nadie más parecía haberlo notado, pero Elon, con su mirada aguda, lo observó detenidamente. Black, con rapidez, metió la mano en su bolsillo y sacó el teléfono mirando la pantalla. Era un mensaje, pero no de cualquier persona. Era de un viejo amigo, alguien a quien no había escuchado en años. El mensaje era corto, pero claro. «Sálvame, todo está en peligro». Un escalofrío recorrió su espalda. Black trató de mantener la calma, pero la ansiedad lo invadió por completo. Nadie, ni siquiera Elon, debía ver lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. Sin embargo, Elon lo había notado. La mirada de Elon se volvió fija y penetrante, como si pudiera leer su alma. «¿Todo bien, Black?», preguntó Elon con una calma inquietante, mientras sus ojos seguían el movimiento de la mano de Black, que rápidamente metió el teléfono en su bolsillo nuevamente.
Black, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, asintió y respiró hondo. Sí, señor. Musk, todo está bien. Solo un error técnico. Elon no insistió, pero su interés parecía haber aumentado. En lugar de seguir comiendo, lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes, Black? Comenzó con un tono bajo, como si estuviera compartiendo un secreto muy personal. A veces las oportunidades vienen de los lugares más inesperados. Y tú tienes una habilidad especial. He estado observando y sé que hay algo más en ti. Black frunció el ceño, sin entender exactamente a qué se refería Elon. Un proyecto, continuó Elon, su voz ahora mucho más grave. Un proyecto que podría cambiarlo todo. No se trata solo de habilidades, en técnicas, Black. Esta vez no será solo tu mente lo que se pondrá a prueba, será tu alma. Y el precio, si fallas, será más alto de lo que puedes imaginar. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Black sentía el peso de sus palabras, pero no sabía si debía aceptar la invitación o alejarse. Elon había despertado algo dentro de él, algo que Black no sabía que existía. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Black, apenas capaz de contener su curiosidad y ansiedad. Elon lo miró un momento más, como si estuviera evaluando si debía seguir adelante con lo que había comenzado. Finalmente, habló. Un experimento que desafiará todo lo que sabemos. ¿Estás dispuesto a arriesgarte por algo más grande que tú mismo? Algo que podría tener repercusiones más allá de tu comprensión. Antes de que Black pudiera responder, una alarma interna lo hizo pensar en su viejo amigo, en el mensaje que acababa de recibir. ¿Era esto parte de lo que estaba en juego? ¿Era su destino estar involucrado en todo esto? Una cosa era clara: su vida nunca volvería a ser la misma. Pero, ¿cuál sería su elección? ¿Aceptaría el desafío de Elon Musk o seguiría el camino más seguro, alejado de los peligros que se cernían sobre él? El futuro de Black estaba a punto de ser decidido, y lo único que sabía con certeza era que la puerta que Elon le había abierto ya no podría cerrarse. La noche seguía su curso, pero la atmósfera en el restaurante había cambiado. La luz cálida de las velas ya no era suficiente para suavizar la tensión que se respiraba en el aire. Elon había hecho su propuesta, y Black, aunque intrigado, aún no podía comprender la magnitud de lo que le esperaba. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre lo ocurrido, el dueño del restaurante, un hombre de mirada severa y actitud altiva, se acercó a la mesa donde Elon y Black conversaban en voz baja. Era evidente que no estaba satisfecho con la atención que Black le había brindado a Elon, y lo que parecía ser una ligera desaprobación, pronto se convirtió en una advertencia. «Black, ven un momento», ordenó el patrón con tono cortante. Black se levantó y se alejó de la mesa, no sin antes echar un último vistazo a Elon. Mientras se acercaba al dueño, el hombre lo miró de arriba abajo y con voz baja le habló con severidad. «No quiero que te acerques tanto a ese tipo», dijo. El patrón, señalando a Elon con un gesto de desdén. «No sabes quién es. Mantén la distancia. Él no es como los demás clientes». Black, sintiendo la presión de las palabras del dueño, asintió, aunque algo dentro de él no podía dejar de sentirse atraído por la presencia de Elon. Algo en él le decía que había mucho más detrás de aquel hombre de lo que el dueño del restaurante estaba dispuesto a admitir. Cuando volvió a la mesa, Elon no parecía sorprendido, pero sí algo pensativo. Black, sintiendo que no podía escapar de esta creciente tensión, se sentó nuevamente y comenzó a servir los platos. Elon, observando sus movimientos, rompió el silencio. «No le hagas caso a ese tipo», dijo Elon, casi como si leyera los pensamientos de Black. «Este lugar
No es lo que parece, es solo una fachada. Hay cosas que se hacen aquí que no tienen nada que ver con la cocina o el servicio. Este restaurante es un punto de contacto para algo mucho más grande, algo que la mayoría de las personas ni siquiera podría imaginar. Black frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Lo que estoy diciendo, Black, es que este lugar es solo un frente. Aquí se mueven cosas mucho más oscuras. Dinero sucio, secretos, intriga. Todo está relacionado. Y créeme, tú ya estás metido en esto. Las palabras de Elon llegaron como un golpe. El restaurante, que parecía un simple negocio, era solo una tapadera. Black sentía como si las paredes del lugar se cerraran sobre él, pero no podía dejar de escuchar. No quería admitirlo, pero sabía que la verdad ya no podía ser ignorada. Elon, viendo la confusión en los ojos de Black, sonrió ligeramente. Sé que esto es difícil de asimilar, pero el hecho de que te haya hablado ya significa que te has metido en algo mucho más grande. Aquí no hay marcha atrás. Black, paralizado por la revelación, sintió una ola de dudas y miedo invadirlo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? Pero mientras todo esto pasaba por su mente, Elon le dio la opción que cambiaría su vida para siempre. Tienes una elección que hacer, Black. Puedes alejarte de todo esto, olvidarlo y seguir con tu vida. O puedes quedarte, adentrarte más en este mundo y aceptar lo que viene. Pero ten en cuenta algo. No todos sobreviven a este tipo de decisiones. La lealtad, la moralidad, el sacrificio, todo eso será probado. Y la vida que conocías, la vida que pensabas que tenías, desaparecerá. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Black se encontró a sí mismo atrapado en un dilema moral, enfrentándose a una elección imposible. ¿Podría arriesgarlo, un todo por un mundo que no entendía completamente? ¿O debía dejar atrás esta oferta peligrosa y buscar un camino más seguro, aunque eso significara abandonar la única oportunidad que había tenido en su vida? El rostro de Elon mostraba una seriedad que dejaba claro que, en este juego, no había espacio para la vacilación. Black debía elegir, seguir a Elon y sumergirse en un mundo de oscuros secretos, o alejarse y dejar todo atrás. La decisión estaba en sus manos, y el destino de Black ya no dependía solo de él. La tensión en la vida de Black alcanzaba su punto máximo. Cada día que pasaba en el restaurante lo acercaba más a una verdad que no deseaba ver, pero a la que no podía escapar. Elon le había ofrecido una puerta hacia lo desconocido, un mundo de poder y secretos oscuros, pero el precio era demasiado alto. El dueño del restaurante, que había mostrado poco más que desdén por él, había comenzado a presionar más, incluso advirtiéndole en más de una ocasión que se mantuviera alejado de Elon. Black sentía el peso de estas amenazas, pero algo, dentro de él, aún luchaba por mantener la integridad de su vida anterior. Sin embargo, una noche, la realidad lo golpeó de forma brutal. Después de un largo turno, agotado pero decidido a seguir adelante, Black fue llamado a la oficina del restaurante. Allí el dueño lo miró con una expresión fría, casi calculadora. «Te has ganado tu despido, Black», dijo el dueño con desdén. «No quiero verte más aquí. Has hecho demasiados favores al hombre equivocado». Black, sorprendido pero sin saber qué decir, simplemente asintió. No sabía qué le deparaba el futuro, pero lo que sí sabía era que ese trabajo, esa vida, ya no existían para él. Se fue del restaurante sin una palabra más, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Cuando llegó a su casa, agotado por el estrés y la incertidumbre, vio algo extraño en su puerta. Una pequeña hoja de papel, arrugada y mojada por la lluvia, estaba cuidadosamente puesta sobre el felpudo.
Black se agachó, sintiendo un nudo en el estómago. Al leer las palabras escritas con tinta roja, su corazón se detuvo por un momento. Kaçma, bubiruyarıdır. Kaçma, bubiruyarıdır. El mensaje lo golpeó como un martillazo, una amenaza directa. Black no podía dejar de pensar en las implicaciones de esas palabras. ¿Quién había dejado ese mensaje? Y, aún más importante, ¿por qué? ¿Acaso estaba realmente en peligro? El sentimiento de paranoia comenzó a apoderarse de él, y la sensación de que algo lo observaba desde las sombras lo invadió cada vez que salía de su casa. En las siguientes noches, cuando caminaba por las calles solitarias, el sentimiento de ser seguido se hacía cada vez más intenso. Miraba a su alrededor, pero siempre encontraba las calles vacías. Sin embargo, las sombras parecían alargarse y las luces parpadearse de una manera inquietante. Cada ruido parecía amplificarse en su mente. Estaba atrapado en una pesadilla que no podía despertar. Un día, mientras intentaba encontrar respuestas, su teléfono vibró. Era una llamada. La pantalla mostraba el nombre de Elon Musk. Black, dijo Elon al otro lado de la línea, su voz seria pero con una calma perturbadora. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero esto es solo el comienzo. Las decisiones que tomes ahora definirán tu futuro. ¿Estás listo para asumir lo que viene? Puedes quedarte aquí, en las sombras, temeroso de lo que podría ocurrir, o puedes unirte a mí y dar el siguiente paso hacia algo mucho más grande. La oportunidad está aquí, Black. La puerta sigue abierta. El tono de Elon era desafiante y a la vez un tanto suave. Había algo en su voz que instaba a la acción, algo que hacía que Black se sintiera atrapado en un juego del que no podía escapar. Sabía que si tomaba la oferta de Elon, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que, si no lo hacía, las consecuencias serían mucho más oscuras. Las amenazas ya no solo eran palabras en una hoja de papel. La situación se estaba volviendo peligrosa, muy peligrosa. Black, sintiendo que cada segundo era crucial, tuvo que tomar una decisión. Seguiría el camino hacia la oscuridad, aceptando la oferta de Elon y adentrándose en un mundo del que ya no podía salir. O abandonaría todo, arriesgándose a perderlo todo, y enfrentándose a las fuerzas que ya lo habían marcado como objetivo. La duda se apoderó de él, pero no había más tiempo. La decisión ya no estaba en sus manos. El destino de Black se forjaría esa noche. A la mañana siguiente, Black despertó con la sensación de que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había pasado toda la noche debatiendo qué hacer, pero la decisión no llegaba. El miedo lo invadía, pero también una extraña sensación de esperanza, como si algo aún pudiera salvarlo. De repente, su teléfono vibró. Era una llamada de Elon. Sabía lo que significaba. Este era el momento en que tendría que decidir, por fin, si se entregaba a esa vida oscura o si huía antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo demasiado, contestó. Black, ¿estás listo?, dijo Elon con voz firme, pero con una calma inquietante. Este es el momento. Es hora de tomar una decisión que cambiará tu vida para siempre. Black pudo escuchar un leve susurro de fondo, algo que parecía más bien un ruido, como si alguien estuviera observando. Elon continuó, como si no le diera importancia. No se trata solo de un trabajo, Black. Es más grande que eso. Es una puerta hacia algo que no puedes ni imaginar. Pero debes saber que también tienes sombras siguiéndote, que te observan, esperando. ¿Estás dispuesto a caminar por ese camino? Lo que ofrezco no es solo poder o riqueza, es un cambio absoluto. Un milagro, si lo prefieres llamar así. Pero todo tiene un precio. Las palabras de Elon retumbaban en la mente de Black, cada una más pesada que la anterior. Un milagro. Realmente
Podría ser eso, el poder, la riqueza, la influencia, todo lo que siempre había soñado al alcance de su mano. Pero, ¿qué tipo de milagro es este? Algo no encajaba, algo no sonaba bien. Black estaba aterrorizado, pero al mismo tiempo una parte de él sentía que no podía dar marcha atrás. El miedo lo paralizaba, pero la ambición también lo empujaba hacia adelante. ¿Debería seguir el camino fácil, aceptar el destino que Elon le ofrecía, o mantenerse alejado y arriesgarse a perderlo todo? Finalmente, con el corazón acelerado, Black habló, su voz temblorosa pero decidida. Acepto, Elon. Voy a seguirte. Pero tengo que saber que no hay marcha atrás, ¿verdad? Preguntó, consciente de la gravedad de sus palabras. Elon soltó una ligera risa, pero no era una risa reconfortante. Era una risa que reflejaba tanto poder como amenaza. No hay vuelta atrás, Black. Una vez que tomes este paso, tu vida será irreconocible. Y aunque pienses que lo que estás haciendo es un milagro, en realidad es mucho más que eso. Es una trampa, una que te atrapará más rápido de lo que imaginas. Black, sintiendo el peso de sus decisiones, colgó el teléfono. A partir de ese momento, sabía que su vida ya no le pertenecía. Lo que él había considerado una oportunidad era en realidad una trampa, y no había forma de escapar. Black ya no era el mismo hombre. Había cambiado, y la metamorfosis que había experimentado desde que aceptó la oferta de Elon era irreversible. Ahora se encontraba en la cima de un mundo que no solo era oscuro, sino también peligroso. Había ascendido rápidamente en las filas, tomando decisiones que en otro momento de su vida jamás habría considerado. Pero aquí, en este mundo de poder, de dinero sucio y de tratos clandestinos, la moral parecía haber desaparecido. El brillo de la riqueza y el poder no era más que un espejismo, algo que cegaba a quienes se adentraban demasiado en su búsqueda. Cada día, las sombras de la mafia, los acuerdos secretos y las amenazas de muerte se acercaban un poco más. Elon no era solo un empresario como Black había pensado al principio. Era el líder de una red criminal mucho más extensa y peligrosa de lo que Black había imaginado. El simple hecho de estar cerca de él ya había comprometido su vida de maneras que no podía comprender completamente. Pero lo peor de todo era que a medida que pasaba el tiempo, Black comenzaba a darse cuenta de que no conocía realmente a Elon Musk. El hombre al que había seguido y al que había creído, con el que había trabajado hombro con hombro, no era el mismo de la imagen pública que había visto en los medios. La máscara de empresario de éxito, el rostro conocido en todo el mundo, era solo una fachada, una construcción cuidadosamente diseñada para esconder algo mucho más oscuro. Una noche, después de una larga jornada llena de negociaciones clandestinas y movimientos estratégicos en el mercado negro, Black fue llamado a una reunión urgente. El lugar era un despacho de lujo, en lo más alto de un rascacielos que dominaba la ciudad, pero la vista ya no parecía tan impresionante como antes. Todo en esa habitación parecía estar diseñado para intimidar. Elon estaba allí, con su mirada fría y calculadora, pero algo en su actitud había cambiado. Había algo en su voz, algo que no lograba identificar, pero que le helaba la sangre. Black, dijo Elon, sin mirar directamente a los ojos de Black. Sabía que llegarías a este punto. Sabía que eventualmente descubrirías la verdad. Black frunció el ceño sintiendo cómo una ola de inquietud lo invadía. De repente, la habitación se sintió más pequeña, más claustrofóbica. Sabía que algo grande estaba por revelarse. ¿Qué verdad?, preguntó Black, su voz quebrada por la incertidumbre. Elon lo miró por fin, y sus ojos, antes llenos de confianza y arrogancia, mostraban ahora una frialdad calculadora. Sin decir una palabra más, Elon hizo un gesto hacia una pantalla en la pared.
De repente, la imagen de Black apareció en la pantalla, junto con fotos, grabaciones y documentos relacionados con cada uno de sus movimientos desde que había aceptado la oferta de Elon. Todo estaba allí, cuidadosamente archivado. «Te atrapé desde el principio», dijo Elon con una sonrisa fría. «Cada uno de tus pasos, cada uno de tus movimientos fue planeado para traerte aquí. Tú nunca fuiste más que una pieza en mi juego. Yo sabía que caerías. La oferta que te hice fue diseñada para hacerte pensar que estabas tomando el control, cuando en realidad todo estaba bajo mi control. Y ahora eres parte de algo mucho más grande de lo que podrías haber imaginado». Black sintió el vacío en su estómago. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por conseguir, había sido una mentira. Elon no era un mentor o un empresario visionario. Era un manipulador, un hombre que jugaba con las vidas de los demás para alcanzar sus propios fines, oscuros. El corazón de Black latía con fuerza, y una sensación de desesperación se apoderó de él. Ahora sabía que había sido arrastrado a una trampa, y todo lo que pensaba que había logrado era solo un engaño. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior comenzó a despertar. Había algo dentro de él que se negaba a aceptar esta realidad, algo que gritaba por una oportunidad de redención. Mientras Elon hablaba sobre la red de control que ahora estaba bajo su poder, Black lo escuchaba, pero ya no estaba allí. Su mente comenzó a pensar en una única idea: escapar, salir de este mundo y buscar la verdadera libertad. Pero, ¿era demasiado tarde? ¿Podría salvarse antes de que fuera demasiado tarde? La sensación de estar atrapado en una telaraña de mentiras y engaños lo ahogaba, pero algo dentro de él aún lo mantenía con vida. Sabía que, aunque ahora se sentía más perdido que nunca, debía encontrar una manera de salir, porque al final, Black no era solo una víctima más en este juego. También era un hombre que había tocado el fondo, y ahora solo tenía una opción: despertar de la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde. El aire estaba cargado de tensión esa noche. Black se encontraba en la encrucijada más peligrosa de su vida, una que decidiría su destino y, sin quererlo, podría cambiar el curso de la historia. Las sombras de su pasado y las decisiones que había tomado lo habían llevado hasta aquí, hasta este momento. Frente a él, Elon, sentado en su lujoso despacho, lo observaba con una mirada calculadora. El poder que había acumulado a lo largo de los años parecía reflejarse en cada palabra que salía de su boca, y por primera vez Black sentía que estaba frente al verdadero rostro de la persona que había estado manipulando su vida. «Sabes que no tienes muchas opciones, Black», dijo. Elon, su voz grave pero llena de un aire de superioridad. «Puedes unirte a mí, seguir este camino oscuro que he trazado y ser parte del sistema que controla todo. O puedes intentar destruirlo, pero ya sabes lo que eso implica. El sistema no te dejará escapar». Black miró a Elon, su mente llena de caos. Sabía que las palabras de Elon tenían peso, pero también comprendía que las palabras de Elon no eran más que una amenaza, un intento de atarlo aún más a su red de poder. Sabía que si se quedaba, estaría condenado a vivir una vida llena de mentiras, oscuridad y control. Pero si se alejaba, si tomaba el camino de la destrucción, las consecuencias serían igualmente devastadoras. La decisión era más difícil de lo que nunca habría imaginado, pero Black sentía que su alma ya estaba rota. La vida que había elegido, las decisiones que había tomado, ya no tenían sentido. No podía seguir siendo parte de este sistema corrupto, ni podía seguir siendo manipulado por Elon. Tenía que destruirlo todo. De repente, un destello de claridad apareció en su mente.
¿Por qué no usar el mismo juego que Elon había jugado con él? Si Elon había podido manipularlo, ¿por qué Black no podía usar el mismo poder, la misma astucia para tomar el control? La idea de usurpar el poder de Elon lo tentaba, y aunque sabía que esto podría consumirlo, también sentía que era su única salida. Con una mirada decidida, Black se levantó de su asiento y dio un paso hacia Elon, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. «No te voy a seguir, Elon», dijo Black, su voz firme y clara. «Pero no puedo dejar que tu mundo destruya lo que queda de mí. Este juego ha terminado», y con esas palabras el caos estalló. El enfrentamiento fue rápido, violento. Black, armado con la inteligencia y el poder que Elon le había enseñado a usar, comenzó a dar golpes estratégicos. Sabía que no podía enfrentarse a Elon en fuerza, pero la astucia, la estrategia y el control mental eran las armas que él podía usar. Elon intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Black había aprendido bien